Alias el Inge o el Rey de la Heroína, fue uno de los líderes más relevantes del cártel de Sinaloa, quien se caracterizó por su violencia, pericia al traficar estupefacientes y por ser uno de los jefes de seguridad del Chapo Guzmán. En este video te cuento toda su historia y cómo se dio su caída. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Felipe Cabrera Saravia nace en Durango siendo el mayor de una familia de 9 hermanos, el cual cuando estaba cursando la primaria dejó los estudios para ayudar a su familia en la granja. Sin embargo, algunos miembros de sus hermanos decidieron tomar el camino del crimen organizado, trabajando para la AMPA sinaloense, siendo de esta manera que desde 1996, los hermanos Felipe, Alejandro y José Luis se involucraron con el Mayo Zambada y en sus inicios, Felipe, a quien le decían el Inge, supervisaba cultivos de marihuana para el cártel. Por su alto involucramiento en el tráfico, Felipe junto a sus hermanos fundó la célula Los Cabrera, la cual fungió como un brazo armado de la orden criminal sinaloense con su zona de influencia en Durango y Chihuahua, aunque su crecimiento fue tan próspero que para el 2006 los Cabrera ya tenían sus propias operaciones para sembrar marihuana y amapola, y ellos mismos la procesaban en heroína, y asimismo vendían la droga a sus clientes en México y los Estados Unidos. Adicionalmente a la marihuana y la heroína, compraban cocaína en México al Mayo Zambada y la vendían a sus propios clientes en los Estados Unidos, concretamente en la zona de Chicago, Illinois. Así que entre el 2005 y el 2008, el Inge se encargó del envío de grandes cantidades de heroína, llevándole a ser apodado también como el Rey de la Heroína. Los hermanos Cabrera coordinaban sus acciones del narcotráfico entre ellos y tenían responsabilidades duplicadas, pero cada hermano se especializaba en algunos aspectos específicos para la operación, y en esto Felipe era el jefe de la organización de los hermanos, siendo el principal responsable de los envíos de los estupefacientes y entregar la mercancía a sus clientes. Por ejemplo, en el 2009, Felipe compró una tonelada de coca al Mayo en Culiacán, y esta coca fue transportada a la frontera en uno de los tanques del Macho Prieto, hasta que cruzó la frontera y fue entregada a Los Ángeles y luego a Chicago. Sumado al tráfico de estupefacientes, Felipe Cabrera también se caracterizó por llevar a cabo otras actividades criminales en el cártel, tales como inhumaciones, secuestros, extorsiones y quema de negocios, ya que con la violencia el Inge mantenía el control de sus actividades delictivas, valiéndole para escalar en importancia al interior de la orden, logrando ser pieza clave en el trasiego de la droga, pero también para proporcionarle seguridad al Chapo Guzmán en su zona de operación en la Sierra de Durango. Por eso es que a él también se le conocía como el Señor de la Sierra. En este manejo de actividades violentas se generó una escalada de atrocidades entre Durango y Chihuahua, por una pugna interna que el Inge sostuvo con Mario Núñez Mesa, alias el M10, el cual era un ex policía municipal que se convirtió en uno de los colaboradores más sanguinarios del Chapo Guzmán. En este intento de controlar los cultivos de droga en dicho lugar, se dispararon los índices de violencia en secuestros, extorsiones y entierros clandestinos. El 23 de diciembre del 2011, finalmente se dio la captura de nuestro protagonista en Culiacán, Sinaloa, lugar donde había huido para evitar ser capturado. Esta detención se llevó a cabo tras un operativo que formó parte de la Operación Laguna, aunque en esta no fue necesaria el uso de la fuerza por parte de la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército, los cuales en el reporte indicaron que el análisis del comportamiento del capo permitió ubicar el inmueble donde se refugiaba, por lo que se planeó esta operación de forma precisa y segura para la población. Es de recalcar que en dicha captura las autoridades le aseguraron armas de fuego y equipos de cómputo al narcotraficante. Tras la detención, las autoridades aseguraron que se asestó un duro golpe al Chapo Guzmán, pues con esta captura se afectó la estructura y el liderazgo del cártel. Si bien la importancia de esta detención no radica necesariamente en el cargo que desempeñaba Cabrera como jefe de escoltas del Chapo, sino que más bien afectó el hecho de su cercanía con Joaquín. El Chapo en ese entonces contaba con unos 100 hombres que le servían como su guardia permanente, pero el Inge era uno de los más responsables de la custodia del capo. Al año siguiente, en enero del 2012,
Un jurado federal en Chicago presentó una acusación contra el Inge por conspiración para importar cocaína y heroína, pero Cabrera estuvo detenido en México hasta el 16 de junio del 2020, cuando finalmente le extraditaron a los Estados Unidos. Si bien en una primera comparecencia había negado su responsabilidad en los cargos imputados por las autoridades judiciales, fue hasta el 2023 que decidió declararse culpable de su pasado criminal, y ante esto, fue condenado a pagar una condena de 19 años de cárcel el 25 de julio del año ya mencionado. Este fallo fue dictado por una jueza de acuerdo a la acusación formulada en su contra, en donde se le señaló de colaborar entre mayo del 2005 y diciembre del 2008 en el tráfico masivo de cocaína, metanfetamina y heroína. Afuera de la corte se señaló que los fiscales habían presentado pruebas de grabaciones telefónicas de un solo trato de drogas, aunque muy grande, que implicaba al Inge en la operación de Sinaloa. Los investigadores se basaron en las declaraciones de Vicente Zambada, quien en ese entonces fungía como testigo del gobierno gringo, como prueba de que Felipe estaba involucrado en otros tratos. En dicha conversación parecía que Cabrera estaba al tanto de varias transacciones de drogas y clientes anteriores, y su papel en un supuesto trato de 6 toneladas de heroína, indicando que el Mayo Zambada era cercano al Inge en esos tratos y confiaba en él. A pesar de la culpabilidad de nuestro protagonista, sus abogados aseguraron ante la jueza que su cliente era respetado en su comunidad de origen, gracias a sus trabajos caritativos que beneficiaban a los pobladores. De acuerdo a reportes periodísticos, la defensa envió una serie de cartas a la jueza en las que supuestamente los líderes de dicho poblado describían al Inge como alguien generoso por realizar actos de filantropía en temas educativos y de construcción. Hasta según el medio citado, Cabrera había conseguido que una empresa minera construyera carreteras y escuelas en la localidad. Sumado a esto y a que ese día se encontraron una docena de familiares en la galería de la sala de audiencias de la Corte Federal, el rey de la heroína pidió indulgencia y perdón a Dios y luego a la propia jueza, diciéndole a esta: le pido por favor que tenga piedad. Solo Dios conoce verdaderamente todas las dificultades que había soportado su familia, y solo Dios sabe cómo se siente estar sin familia. Ante esto la jueza le contestó: lamento que tu familia te vaya a extrañar, pero ese es el precio del narcotráfico. Si bien la jueza dio crédito a Felipe por sus trabajos legítimos de caridad y apoyo educativo en Durango, sostuvo su culpabilidad por las grandes cantidades de droga que traficó con el cártel de Sinaloa en Chicago, aunque cabe mencionar que de los 19 años que recibió se le descontarán los 8 que permaneció en la cárcel, así que hoy en día, ese personaje continúa pagando por sus crímenes en los Estados Unidos por servirle fielmente tantos años al cártel de Sinaloa. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejarme tu like y tu comentario, y no olvides estar pendiente a todo nuestro contenido aquí en Narraciones Criollas.